Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo y muchos me habéis recomendado que vea los vídeos de archivo mitológico y muy en especial uno dedicado a Afrodita. Así que, si no os parece mal, nos ponemos los cascos, cambiamos la escena y lo vemos juntos. Y ahora mismo estamos en directo que íbamos a jugar al Mortal Kombat, pero me está cargando porque me va muy lento el internet, no lo entiendo. Pero muchísimas gracias a Danisaurio por la raíz y vamos a cambiar la escena, que a ver si la veo aquí. Le vamos a dar al play, a ver qué nos cuentan sobre Afrodita, la diosa del amor. Ya sabéis que hay dos orígenes de Afrodita, una como eh, hija de Zeus y de Dione, otros que la hacen, que surge, que nace de la espuma tras el corte de genitales de Crono a su padre Urano. Así que vamos allá. Afrodita es una de las diosas que creo que tienen una de las imágenes más estereotípicas dentro de la mitología griega. Vale, todos los dioses tienen estereotipos y algunos de esos ya los he desmontado, pero creo que Afrodita es de las más estereotípicas. Es la diosa del amor y la belleza. Eso la convierte en la guapa amante del drama que no estaría fuera de lugar en una telenovela. Y si te gusta la mitología y miras un poquito más allá de estos estereotipos, te das cuenta de que sigue pareciendo bastante sencilla. A ver si es cierto que se vincula a Afrodita con la diosa del amor, la diosa de la belleza, también está vinculada a la sexualidad y por supuesto a la fertilidad, porque si no hay amor, no hay, no hay, no hay. Entonces, gracias a ella, gracias a Afrodita, tenemos vida. Que esto mismo también pasa con Freya en la mitología nórdica, que son dos diosas muy semejantes, muy parecidas, y Freya es la diosa del amor, de la belleza, de la guerra, de la muerte y también de la vida. Por tanto, Afrodita también sería diosa de la vida, ¿no? Y puede ser cruel y obsesiva, pero es la diosa del amor y esas ideas dan con el concepto. Incluso su origen parece estar claro, ya que es el típico ejemplo que se pone de cómo los dioses orientales influyeron en la cultura griega, a través Astarte. de Ishtar, la diosa mesopotámica del amor. Tiene una personalidad que se ajusta a su dominio y no hay demasiadas cosas raras en sus historias. No está declarando que los hijos solo pertenecen a sus padres o demandando sacrificios humanos. Todo el caos que causa puede explicarse simplemente con que es la diosa del amor. Y el amor es caótico, pero no estoy aquí para hablar de cómo Afrodita es la diosa del amor y haceros un resumen de sus muchos mitos, sino para que veáis que Afrodita es bastante complicada. Pero antes una pequeña introducción a Afrodita en caso de que no sepáis nada. Es una línea Normalmente se clasifica complejísima. a Afrodita como la diosa del amor, la belleza y la sexualidad. Se le suele dar a Hefesto como marido, pero su relación más importante suele ser con el dios de la guerra, Ares, y al mismo tiempo se ha acostado con prácticamente medio Olimpo. Tiene algunos hijos, pero los más importantes son Eros, más conocido por su nombre romano Cupido. ¿Cómo que medio Olimpo? No. O sea, eh, no. O sea, Ares, Hermes, luego sabemos lo de Adonis, Anquises, pero Anquises era un mortal, el padre de Eneas, y Afrodita es la madre de Eneas. Pero tampoco hay un gran número de dioses que todos la adoraban y todos querían estar con ella. Sí, pero estar con ellos. Zeus lo intentó, pero no. Y bueno, Hefesto, porque se casó con ella. Que hay, no me acuerdo qué autor es, pero se dice que Zeus obligó a Afrodita a casarse con Hefesto, obligó a casarse con Hefesto después de que ella le inhibiera el deseo sexual a Zeus. Zeus cada vez quería tener relaciones con ella, quita para allá, quita para allá. Y digamos que eso fue como un castigo, pero la historia más habitual
la lectura que tenemos siempre presente es que Hefesto se casó con Afrodita para liberar a Hera de ese trono que había diseñado y que la estaba tragando. Que era la personificación de la atracción sexual y el deseo. Y después entre los mortales está Eneas, que este vuelve mucho más importante cuando los romanos deciden usarlo como conexión mítica con Grecia, pero este sería un tema para otro vídeo. La Afrodita Eneida. también es conocida por aparecer en varios mitos, normalmente que tienen que ver con su papel como diosa del amor. Aparece en muchas historias porque es la que hace que pasen cosas. Y aunque se suele decir que tiene un temperamento bastante fuerte, yo lo pondría a la par con la mayoría de dioses. Si le pides ayuda, te ayudará, y si la insultas, arruinará tu vida. Y si quiere usarte como peón en uno de sus planes, no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Esto se podría aplicar a todos los dioses, pero la relación que tiene Afrodita con el amor hace que todas sus historias tengan tintes más dramáticos. La historia de Psique y Eros puede ser una de las más tristes de la mitología griega, ¿eh? Y no sé por qué motivo se me paraliza la... No sé por qué se queda esto pillado, no lo sé, pero me da mucha rabia, ¿eh? Y que su carácter parezca más exagerado. Bien, ahora yendo por su origen. En principio no debería haber mucho misterio. Su nombre no aparece en los textos micénicos, donde normalmente se encuentran el nombre de la mayoría de dioses, lo que significa que llegó a Grecia durante la Edad Oscura, es decir, el post-apocalipsis del mundo antiguo. Pero a diferencia de Apolo, que también apareció durante este periodo y nadie parece tener muy claro de dónde salió, La edad oscura es cuando se empiezan a abandonar, incluso destruir los palacios de Micenas, y hay varias teorías acerca de ese abandono, que si una catástrofe natural, que si la llegada de otros pueblos. Lo que pasa es que se llama edad oscura pues porque digamos que la civilización, la cultura y demás cambió, como que hubo un retroceso, se cambiaron el sistema político y demás, y se abandonó un poco la escritura, la edad oscura. los Eso, entre eso, la etapa micénica y luego la Grecia arcaica. propios griegos los que nos dicen de dónde salió Afrodita. Heródoto dice que su culto lo llevaron los fenicios hasta Grecia, lo que haría que se originara con la fenicia Astarte, una diosa de la guerra y la sexualidad, que a la vez está relacionada con Ishtar o Inanna, que es la diosa mesopotámica. Exacto. Lo que significa que Afrodita es el equivalente griego a la antigua diosa oriental, que llegó hasta Grecia por la gente que es famosa por navegar entre Oriente y Occidente. Su culto se estableció probablemente en algún momento durante la Edad Oscura, y para cuando empieza el periodo arcaico y los griegos vuelven a escribir, Afrodita ya está completamente asentada dentro del panteón griego. Algo súper curioso es que la primera vez que aparece el nombre de Afrodita es en la Copa de Néstor, que puede que sea la inscripción más antigua que tenemos en griego. Y esta idea de que Afrodita fue traída desde Oriente por los fenicios y se convirtió en una diosa helénica es la más aceptada, pero no la única. Y las otras teorías están basadas en una mezcla de arqueología y mitología. En la teogonía de Hesíodo, Afrodita nace tras la castración de Urano, cuando sus testículos son arrojados al mar, creando espuma, y de esta espuma surgió la diosa, que primero se acercó a la isla de Cítera y después siguió navegando hasta Chipre, que es donde tocó tierra por primera vez. Y es en Chipre donde está el santuario más antiguo de Afrodita, en Pafos. Además de que durante toda la literatura antigua, Citera y Chipre son las islas preferidas de Afrodita, de ahí que también se la llame Cipris. Pero volviendo a lo del origen, hay quien cree que realmente Afrodita vendría de una diosa local chipriota, que es la que luego viajará hasta Grecia con ayuda de los fenicios y su culto entraría a través de Citera. Y otra teoría se va a buscar el origen mucho más atrás, entre los dioses proto-indoeuropeos. Y según estos, Afrodita estaría relacionada con la diosa del amanecer, por básicamente dos motivos. El primero es que su historia de nacimiento relata cómo surge del mar, y si estás en Grecia, el sol surge del mar al amanecer. Y dos, que es la hija del cielo. Aparte de nacer como resultado de la castración de Urano, otro mito la hace hija de Zeus, y sigue siendo un padre celeste igual que Urano. Por cierto, el padre celeste es otro de los dioses indoeuropeos, que era la cabeza de ese panteón y del que normalmente se desarrollan las cabezas de panteones como Zeus. ¿Sabrías decir Uy, qué que me suele ser confusa, una madre mía. temporada? Pues Qué yo susto. tampoco.
pero es un acto muy sencillo poder haber. Y ese padre celeste es el padre de la diosa del amanecer. De ahí que Afrodita pudiera venir de esta diosa porque tienen la misma genealogía. También os tengo que decir que ninguna de estas teorías es necesariamente contradictoria con la idea de que Afrodita está relacionada con las diosas orientales. La diosa chipriota perfectamente podría haberse mezclado con la diosa fenicia Astarte antes de llegar a Grecia. Y la diosa del amanecer proto-indoeuropea Ahí podría está. perfectamente haber influenciado también a las diosas orientales antes que a Afrodita. Eso Pero es. con estos orígenes ya hemos visto dos cosas con las que voy a empezar a contradeciros la idea de que Afrodita era la diosa del amor. Una es que esas diosas orientales eran diosas de la sexualidad y la guerra. Y dos, que Afrodita nace del mar. Empiezo con lo del mar, que es más sencillo, porque que se conozca a Afrodita como una diosa del amor ha eclipsado que también era una diosa del mar. Solía tener templos en las bahías y los puertos, lo que sigue conectado con su función como diosa del amor y la sexualidad, si recuerdas qué tipo de negocios suelen estar cerca de los puertos. Pero aparte de esto, Afrodita solía ser representada con un séquito de personajes y criaturas marinas equivalente al de Poseidón, y se la consideraba una protectora de los marineros. Y aún así no Es verdad. solemos pensar en ella como una diosa marina, porque eso suele quedar eclipsado por lo de diosa del amor. Y aquí está la cosa. Puede que estemos equivocados en pensar que Afrodita era una diosa del amor. Aun si dejamos de lado que el concepto de amor ha cambiado a lo largo de la historia, y vemos a Afrodita más como una diosa de la sexualidad, como he dicho que eran las diosas de Oriente, seguimos quedándonos cortos sobre cuál era la función de Afrodita. Primero porque seguimos con que sexualidad es otro concepto que ha cambiado bastante, pero también porque esas diosas orientales eran diosas de la guerra. ¿Y es Afrodita una diosa de la guerra? Bueno, el consenso en el mundo académico es que no. Hay un culto a una Afrodita armada en Citera y en Esparta. Además de que en Exacto. Esparta también adoraban a una Afrodita Areia, es decir, una Afrodita de la guerra. Pero Citera es el lugar a través del cual se introdujo el culto de En Esparta también Artemisa. Me está gustando mucho cómo lo está tratando, pero muchísimo. Lo hablábamos antes en el directo, lo hablábamos antes en el stream, y es que ocurre una cosa, que si nos quedamos con la versión de Afrodita que sale del corte de huevillos de Cronos a Urano y que sale de la espuma marina, y, y Cronos también de la sangre que cae a la tierra salen las erinias, las ninfas de los fresnos y los gigantes que están todos ellos vinculados a la guerra. Afrodita también es una divinidad que al fin y al cabo también está unida a la guerra, y su amante, su principal amante, su amante más conocido, es el dios de la guerra. Me parece fascinante. Lo único que el tema de los santuarios y los templos, los oráculos y demás, sí es cierto que en Grecia pues están todos muy, muy cerca del mar, porque el mar es la vida. Afrodita en Grecia, así que tendría sentido que retuviera ese aspecto guerrero que había tenido en Oriente antes de perderlo a favor de otras figuras como es Atenea al helenizarse. Y Esparta, aparte de estar cerca de Citera, es Esparta. Su cosa es que les gusta la guerra. A nadie le extraña que sus dioses sean más guerreros que el resto, pero se supone que para el resto de Grecia, Afrodita no estaba conectada con la guerra. Era solo una cosa rara en estos dos sitios. Se suele citar como en la Ilíada se le dice directamente a Afrodita que la guerra no es cosa suya. Y aún así, hay quien contradice esta idea. Veréis, el poder de Afrodita no era necesariamente ni la sexualidad ni el amor. Era algo que los griegos llamaban mixis, que significa mezcla o fusión. Cuando se habla de Afrodita, se dice que ese mixis se refería a la mezcla de cuerpos durante el acto sexual. Pero mixis también podía referirse a cómo los cuerpos se mezclaban en la batalla. Y aunque casada con Hefesto, el personaje con el que se la suele emparejar es Ares, el dios de la guerra. Esto suele explicarse como una pareja de opuestos, pero tal vez fueron emparejados porque realmente presidían sobre conceptos muy similares. En Creta, Afrodita tenía un templo junto a Ares, y después de una batalla se le hacían ofrendas a Afrodita, no a Ares. Y volviendo a lo de que solo era una diosa de la guerra en Citera y Esparta,
puede que también hubiese una Afrodita armada en Corinto, que ya estaba un poco más lejos de Citera y del lugar por donde entró la Afrodita oriental. También hay una leyenda según la cual las mujeres de Corinto, antes de la batalla de Salamina, fueron al templo de Afrodita para suplicarle por la victoria, cosa que ha confundido a historiadores desde la antigüedad, sugiriendo que a lo mejor no eran todas las mujeres de la ciudad, sino las prostitutas, y por eso fueron a Afrodita. Pero también hay fuentes que solo hablan de mujeres. Y siguiendo con la batalla. Voy a parar un segundo, porque, por ejemplo, en Lemnos castiga a las mujeres por no adorarla, porque sabemos cómo son los dioses de orgullosos y que si no se les hacía ofrendas, si no se les veneraba, pues digamos que lanzaban toda la furia contra la población. Los griegos temían que hubiese una catástrofe por no adorar a sus dioses. Bueno, en el caso de Afrodita está la historia de que unas mujeres no la adoraron y hicieron que olieran mal, y lo vemos, por ejemplo, en las Argonáuticas, en la historia de Jasón y su viaje en búsqueda del vellocino de oro, que van a la isla de Lemnos y las mujeres pues huelen mal por no haberle hecho ofrendas a la diosa Afrodita. Y otra cosita, hablando de la guerra, que Afrodita, que si es una divinidad que está alejada de la guerra, vamos a pensar en la gran obra en la gran obra, en el gran mito griego en el que participan hombres y dioses, que es la guerra de Troya. La guerra de Troya fue un enfrentamiento, fue un combate cuyo origen está en la decisión de saber qué diosa era la más bella, y la cual gana Afrodita, que le promete a Paris la mujer más bella, que está casada, y es todo lo que desencadena la gran guerra de la antigüedad. Es que es muy curioso, muy curioso. Ya de Salamina, después de esta batalla, los atenienses hicieron un monumento para Afrodita, porque Afrodita era la protectora de la flota ateniense. Porque recordáis que he dicho antes que era una diosa del mar. Y considerando todo esto, se me hace un poco raro decir que la Afrodita griega no tenía asociación con el mundo de la guerra más allá de su relación con Ares. Y volviendo a la mitología, sí que es cierto que en la Ilíada le dicen que la guerra no es lo suyo, pero al mismo tiempo estaba bastante involucrada en la batalla. Y no solo eso, es la diosa que es más responsable por esta guerra, ya que es ella la que empareja a Paris con Helena como premio por haber sido reconocida como la diosa más bella. Y aquí entramos en otra de las funciones de Afrodita, porque si vamos con el consenso de que no era una diosa de la guerra, eso no significa que esté considerada completamente separada del mundo de la guerra. Su poder sobre el Mixis la hacía una diosa de otras cosas, aquellas que llevaran al acto de unión, que recordad que no siempre tenía por qué ser necesariamente sexual. Esto quiere decir que presidía sobre cosas como el encanto, la astucia, las pequeñas mentiras y lo que los griegos llamaban peizo, que es algo así como seducción o persuasión. Este es el aspecto que hacía que Afrodita fuera una diosa popular en el mundo de las polis griegas, porque cumplía con una función muy importante dentro del mundo cívico y la política. Aunque también creo que es importante remarcar que estas funciones eran en lo privado. Afrodita no era la diosa que ayudaba a los políticos a convencer a sus detractores con brillantes discursos desde el estrado. Para eso estaban Hermes y Atenea. Afrodita era la diosa de las conversaciones que se tienen durante un banquete, las alianzas entre amigos, la unión de dos familias a través de un matrimonio. Todos aspectos que definitivamente ayudan a consolidar el poder político, pero que quedan un poco más escondidos. Otra cosa que creo que tenga... ¿Dónde se termina un negocio? Pues ahí está. Ahí está. que mencionar sobre Afrodita es lo de la Afrodita Urania y la Afrodita Pandemos. Al principio de este vídeo he mencionado que Hesíodo hace que Afrodita nazca de la castración de Urano, mientras que Homero la hace hija de Zeus y de una diosa llamada Dione. Y esto se usa como base. Algunos la llaman la 13ª Titánide,
como son 12 titanes, pues meten a Dione como la 13ª, que queda muy bien. Para esta idea que existía entre los filósofos de que habían dos Afroditas. La del primer escenario es la Afrodita Urania y la del segundo la Afrodita Pandemos. Y quiero mencionar esto porque puede ser confuso. Yo no creo que los filósofos estuvieran intentando que la mitología de Afrodita tuviera sentido. Y tampoco creo que estuvieran plasmando una idea que existía entre el público griego sobre Afrodita. ¡Qué susto, de verdad! Yo que estaba tan tranquila y digo, pero ¿y esto? Sí, Urania y Pandemos son epítetos que tenía Afrodita, que significan algo así como celestial y del pueblo respectivamente. Pero Afrodita tenía muchos otros epítetos y no eran Afroditas diferentes, sino diferentes aspectos de la misma diosa. Lo que están haciendo los filósofos es reflexionar sobre los conceptos como... Y Safo, la 13ª musa. Qué bonita Safo, Qué pena, qué pena. Lo de los epítetos, todos los dioses tienen numerosos epítetos, pero todos. Además, por ejemplo, los nórdicos tienen 200.000 para Odín, para Thor, y lo mismo pasa con los griegos, para Hermes, para Apolo. Y ya me callo ya, que por ejemplo, Freya está unida al mar porque su padre es Njord. Ojo, cuidado, que podemos estar hablando de esa divinidad primigenia que fue extendiéndose por las distintas regiones, y cada uno, pues según sus intereses y sus deseos, pues va transformando a sus dioses. Como el amor y la atracción, y para hacer eso usan personajes y conceptos que existían dentro de su cultura. De ahí que se cree esta distinción de Afrodita. Pero aunque hablen de mitología, solo lo están usando como una herramienta. No significa que sea una distinción mitológica. No hay dos Afroditas en el mito que se hayan confundido en una. Como he mencionado al principio, los dos mitos de cómo nació Afrodita comparten la idea de que era la hija del cielo. Y eso parece ser lo importante en lo que respecta a su lugar en el panteón. De hecho, incluso he leído una teoría según la cual Hesíodo creó la versión del mito en la que Afrodita nace de la castración de Urano, porque el epíteto más común que tenía era Urania, y la versión auténtica, ponete 1.000.000 de comillas alrededor de esa palabra, sería en la que es hija de Zeus. Y hablando de hijos, una cosa más sobre la que solemos confundirnos con Afrodita es su relación con Eros, porque en principio Afrodita no era la madre de Eros. La primera vez que son madre e hijo de forma explícita es en el siglo III a.C. Antes de eso, Eros era más bien una especie de compañero y asistente para Afrodita, junto con otro personaje menos conocido, Himeros. Esta pareja era la que acompañaba a Afrodita, de una forma que a mí me parece similar a como Deimos y Phobos acompañan a Ares en la batalla, lo que vuelve a conectar a Afrodita con la guerra. Mirar más allá del estereotipo de Afrodita muestra por qué era una diosa tan popular para los griegos. No necesariamente porque el amor y el drama fueran entretenidos, sino porque cumplía con funciones bastante cruciales dentro de su mundo. Era una diosa del mar y la navegación, lo que es bastante importante cuando vives en esta parte del mundo. Además, regía sobre un acto que garantizaba que hubiera más ciudadanos para la polis, y también estaba involucrada en las intrigas privadas que podían tanto garantizar la paz como llevar a la guerra. Como dice Mónica Cirino en uno de los libros que he leído, el lema que podría describir a Afrodita sería «hace el amor y la guerra». Y eso ha sido sin meternos en Venus, y por qué los romanos decidieron hacerla a ella la diosa que los conectaba con el pasado de la Grecia clásica, lo que creo que ya será un tema para otro día. Qué interesante, qué chulo, la verdad, muy, 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 muy bonito, y te da que pensar muchas cosas, te hace reflexionar como, por ejemplo, el hecho de los cortejos, porque es bastante habitual que los dioses vayan acompañados de distintas criaturas. En el caso de Ares es el más conocido porque va con Deimos y Phobos, que son sus hijos, pero lo de Eros y Mero, que además se llevan un poco regulinchi, pues es algo que dices, ostras, espérate, que te da muchos motivos para analizar y reflexionar. La verdad que
que se puede sacar mucha sustancia con Afrodita desde sus orígenes, pero no solamente como su nacimiento, sino a qué divinidades anteriores se asemeja, de cómo, además, que parecerá una tontería, pero siempre os lo digo, que la mitología es muy compleja, porque si vamos más allá de la historia, de la trama, del argumento e investigamos, pues gracias a la mitología pues también podemos conocer las migraciones, los movimientos de población, de cómo unas regiones contactaron con otras, de cómo fueron asimilándose. Por ejemplo, en la época helenística. En la época helenística se fue extendiendo las divinidades griegas, y también fue absorbiendo otras, por ejemplo las persas o las egipcias con Isis o Serapis, las persas con Mitra, que fueron apropiándose, fueron tomándolas como suyas y fueron pues cada vez más llegando a distintos lugares, a distintas regiones. También en época helenística, con Alejandro Magno, pues lo que hacen es considerar a figuras como el propio militar, como si fuera un héroe. Es que es maravillosa, es fantástica la mitología, es increíble la historia, y parecerá una tontería, pero te puede gustar más, te puede gustar menos, pero si piensas un poco y lo analizas, dices, ¡oh! Se abre el universo ante mí. Es así, es así. La época helenística es la época de los dioses abstractos, aparecen todas esas personificaciones divinas, exacto, exacto, también aparecen los magos, es que, buah, buah, es que es, madre